Romanos 8:34. Ahí vamos a leer para iniciar el tema del día de hoy. Pero antes quiero hacer un breve resumen de lo que nosotros aprendimos el domingo pasado, mis hermanos. Recordemos que estamos dentro de las obras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos define como cristianos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a las demás religiones, mis hermanos? Es que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que murió, resucitó, y también, aparte de resucitar, se fue al cielo, su ascensión. Y eso es lo que nos define a nosotros como diferentes a los demás, o incluso hasta diferentes a los demás cristianos, mis hermanos, porque nosotros creemos en un Cristo resucitado. Así es que esto es en parte de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en la ascensión, mis hermanos, aprendimos qué tan importante es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios, o cuando Cristo, nuestro Señor, vino aquí a la tierra, Él hizo su ministerio como profeta, hizo su ministerio, mis hermanos, Él predicó la salvación, y además de eso murió por nosotros y resucitó y después ascendió al cielo. Entendimos, o mejor dicho, hicimos algunas preguntas. ¿Qué significado tiene este hecho histórico, mis hermanos? Es un hecho histórico. ¿Qué significado o qué significa la doctrina, o en qué se basa la doctrina de la ascensión? ¿Cuáles son los valores prácticos de la ascensión? Entonces, la ascensión nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, ahora, mis hermanos, después de que pasó el cielo, que nosotros podemos ver, cuando subió al segundo y tercer cielo, ahora, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿O cómo se le llama a nuestro Señor Jesús ahora? Ahora es el Cristo celestial, porque ya no vive dentro de nosotros, hablando físicamente. También es el Cristo exaltado, el Cristo soberano. Y también Él preparó el camino para nosotros sus hijos, mis hermanos. Eso quiere decir que Él va enfrente de nosotros, y quiere decir que donde Él está ahora, nosotros vamos a estar. Y además de eso, Él intercede por nosotros, que vamos a ver el día de hoy. Él es intercesor, y Él es el Cristo omnipresente. Como Cristo celestial, eso significa, mis hermanos, que sus discípulos y nosotros ya no lo vemos físicamente, ya es celestial. Él ya habita en los cielos, pero por su Espíritu nosotros tenemos comunicación con Él, nosotros tenemos comunión con Él a través de su Espíritu. Fue dado su Espíritu para los discípulos en aquel tiempo y para nosotros también. Entonces tenemos una comunión con Él a través de su Espíritu. El Cristo exaltado, mis hermanos, ¿qué quiere decir el Cristo exaltado? Durante su ascenso, cuando llegó al cielo, dice que se le dio el poder. Cuando Él fue glorificado, mis hermanos, Él recibió toda potestad, todo poder. Ahí para repasar, leímos Mateo 28:18, donde Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo se le fue entregado a Él cuando llegó al cielo. Bueno, eso entendimos. Y el Cristo soberano, ¿qué es el Cristo soberano, mis hermanos? Es el que tiene toda autoridad suprema, independiente de Él. El Cristo, mis hermanos, ascendió a su trono de supremacía, o jefatura sobre todas las criaturas. Eso también lo entendimos. Y leímos también, por ejemplo, Filipenses, donde el apóstol Pablo dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra. Eso ahí podemos ver la supremacía de nuestro Señor Jesús, que es soberano. Y ahí leímos también Colosenses, donde dice: y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Él es la cabeza de la iglesia, lo entendimos también. Él es nuestro líder.
Por eso es muy importante predicar a nuestro Señor Jesús, mis hermanos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si nosotros no tenemos a Cristo si no somos una iglesia cristocéntrico, mis hermanos, entonces somos una iglesia que no tiene dirección, no absolutamente nada. Podemos ser como, por ejemplo, algo que está ahí encerrado, ¿verdad? No tiene un destino o un fin por el cual adorar a un Dios. Seríamos como las diferentes religiones. Ellos adoran a un Dios, pero ¿qué es la esperanza de ellos? La esperanza de ellos es terrenal y la de nosotros ahora es celestial, mis hermanos, es celestial. Por eso Jesús dijo: trabajad por lo que perdura, lo que es para siempre, no por lo que dura por una brevedad. También la paz dijo, Jesús dijo también que Él da la paz, no como la paz que da el mundo, que dura por una brevedad, mientras dura, ¿verdad? Entonces, es permanente lo que Dios nos da, mis hermanos. También entendimos con respecto al Cristo que preparó el camino, ¿ok? Al respecto de esto no quiero olvidarme, con respecto al Cristo soberano. Recordamos también, mis hermanos, quiero recordar esto, que cuando nosotros nos sujetamos como iglesia, nos sujetamos a Cristo, también entendimos, mis hermanos, que en el mundo nosotros estamos representando a Cristo cuando la esposa se sujeta a su marido. ¿Sí lo entendimos? ¿Sí se acuerdan de eso, no? Entonces, por eso dice que el matrimonio cristiano es un misterio para el matrimonio secular. La gente hoy en día ya no se quiere, los jóvenes hoy en día no se quieren casar. ¿Para qué vamos a casarnos? Ellos ya no creen en el matrimonio, ellos creen en una unión nada más. Entonces, mis hermanos, nosotros, los cristianos, como matrimonio, estamos representando o estamos haciéndole saber al mundo cómo se relaciona Cristo con su iglesia, cómo se relaciona el esposo con su esposa. Esa es la relación de Cristo con la iglesia, mis hermanos. Esta es algo maravilloso, que podríamos hacer otro tema al respecto de eso. Entonces, el Cristo que preparó el camino, recordemos que Cristo, Él dijo: donde yo estuviere, ahí también estarán mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. También dijo nuestro Señor Jesús, dijo que Él se iba a ir para preparar moradas para cada uno de sus hijos. Eso es algo maravilloso, mis hermanos. Entonces, a base de eso, mis hermanos, entendimos también que Dios es un precursor, o Jesús es el precursor, es el que prepara el camino, el que va adelante de nosotros, preparando, ¿ok? Eso entendimos la vez pasada. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar en el tema número 2 de la ascensión, la parte número 2, y vamos a leer Romanos 8:34. Y esto es el Cristo que intercede, mis hermanos, el Cristo que intercede. Romanos 8:34. ¿Ya estamos ahí? Ahí dice: ¿quién es el que condenará? Más bien el versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues muchos podríamos pensar, pues es el diablo, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? O sea, aquí está queriendo decir, mis hermanos, ¿quién nos acusará a nosotros? Ya nadie nos puede acusar, absolutamente nadie. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, aquí, mis hermanos, en pocas palabras, estas preguntas, nadie va a acusar a los escogidos de Dios. ¿Quién es el que juzgará
o condenará. No, nada más nuestro Señor Jesucristo es la máxima autoridad. Él es el que condenará en los últimos días. Él va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, o bienvenidos, entrad en el gozo de tu Señor. ¿Sí me entienden? Eso es algo maravilloso, mis hermanos. Entonces, vamos a entender ahora, mis hermanos, después de la ascensión de Cristo, Él está desarrollando o está elaborando el Cristo que intercede por nosotros. ¿Qué es? ¿Ustedes entienden qué quiere decir interceder? ¿Sabemos el significado de intercesor? ¿Usted es un intercesor? Bueno, la palabra interceder o intercesor es una acción. Fíjese, el diccionario de la Real Academia dice: acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Esto es interceder. ¿Se acuerdan cuando Job intercedía por sus hijos? Ahí en Job, ¿cuántos de nosotros hemos leído el libro de Job? Job decía, él ofrecía sacrificio, mis hermanos. Él decía: por si mis hijos han pecado o han hecho algo malo. Él ofrecía sacrificio, él oraba, él intercedía por sus hijos. Y aquí, mis hermanos, como nosotros, como imitador de Cristo, también nosotros debemos o deberíamos interceder por nuestras familias. Nosotros los esposos debemos de interceder por nuestra esposa. Por ejemplo, si la esposa hace algo malo, lo único que nosotros debemos hacer es interceder por ellas. Job, no cabe duda que Job también intercedió por su esposa cuando le dijo su esposa: pues ya, ¿por qué estás rogando una vez? ¿Por qué permaneces en Dios? Lo estoy diciendo en mis palabras. ¿Por qué aún todavía sigues fiel a tu Dios? Mira todo lo que ha permitido, todo lo que te ha pasado. Y la respuesta que hizo Job en ese momento, pero no cabe duda que también él intercedió por ella después. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la Biblia no dice que fue otra esposa de Job que le dio otros maravillosos hijos. No, fue con la misma esposa. Entonces Job ahí trabajó con el corazón de su esposa, mis hermanos. Y ya ve ¿cuál es la tarea de nosotros los esposos? Es como leímos anteriormente, es santificarla por medio de la palabra. Es algo maravilloso si podemos entender esto como esposos. Entonces, el Cristo el que intercede, mis hermanos, por haber tenido esa capacidad, fíjese, de asumir nuestra naturaleza, por haber tenido ese privilegio, mis hermanos, de nacer de una mujer y se hizo hombre. Dice que se hizo igual a nosotros, semejante al hombre, igual a nosotros, pero sin pecado, mis hermanos. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Eso lo podemos leer en 1 Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 dice, si usted lo quiere buscar, que este versículo lo hemos leído en otras ocasiones dentro de esta serie, mis hermanos. Entonces, para poder ser intercesor o para poder ser sacerdote, mis hermanos, y también para poder ser abogado de nosotros, de sus hijos, él tenía que ser hombre igual a nosotros. Tenía que ser igual a nosotros, semejante a nosotros, con la única diferencia de sin pecado. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo hombre. Como otras ocasiones yo he dicho, mis hermanos, esto derriba todo argumento de las demás religiones. Que, por ejemplo, cuando yo leí la palabra intercesor, cuando busqué la palabra intercesor en el diccionario, en el Google, es más, usted lo puede buscar en el Google,
Él dice ahí también que son los santos, fíjese, son los santos de otras religiones, o sea, la religión católica, que ellos te enseñan que hay más intercesores, que tú puedes rogar a un santo. Es más, hay una oración con respecto a María, que él dice, ruega por nosotros. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ruega por nosotros. Y eso, mis hermanos, o sea, no tiene nada. Es más, eso ofende a nuestro Señor Jesucristo. Eso ofende a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros rogamos a alguien más, en vez de nuestro Señor Jesucristo que ruegue o que intercede por nosotros, mis hermanos, estamos diciendo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no vale nada, que Él no significa nada, que Él, porque estamos poniendo algo más sobre Él. No sé si me estoy explicando. Yo creo que todos de los que estamos aquí ya entendemos eso, ¿verdad? Ya entendemos eso, mis hermanos, que no podemos pedir por algo más, por alguien más, poner a alguien más antes de nuestro Señor Jesucristo. Porque allí estamos quebrantando una ley, mis hermanos, la primera ley donde dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas. No pongas ídolos enfrente o delante de mí. Eso es el primer mandamiento básico, mis hermanos, que nosotros debemos de abrazarlo totalmente como cristianos que somos. Entonces, Él es el único mediador entre el hombre y Dios. Jesucristo, ¿quién es el mediador, mis hermanos? Jesucristo hombre. El mediador también, o sea, Jesucristo como mediador es también intercesor. Y la intercesión va un paso más allá de la mediación. La intercesión, mis hermanos, es un paso más grande de la mediación. Un mediador quizás ponga en contacto a dos personas o partes, dejándolos luego a solas para solucionar un problema. Por ejemplo, usted, mi hermana, mi hermana Felisa y mi hermana Susana están peleadas. Vamos a hacer un ejemplo, que están peleadas, ¿no? Y la hermana Felisa viene conmigo y dice, ¿sabes qué? Yo quiero arreglar este problema con mi hermana Susana. ¿Ok? Entonces yo digo, ok, hermana Susana, venga por acá, por favor. Ella quiere pedirle perdón a usted. Bueno, por X cosa. Entonces yo, como mediador, los dejaría ahí, ¿verdad? Ahora solucionen sus problemas, por favor. Eso es un mediador, mis hermanos, que ayuda a conectar, ayuda a que se solucione el problema, ¿verdad? Ayuda a la unión una vez más. Eso es un mediador. Pero un intercesor, fíjese, un intercesor hace algo más que nada más ser como mediador. Ya que este intercesor, mis hermanos, expresa una palabra a favor de la persona que representa o quien tiene interés. Entonces yo voy a ir con la hermana Susana y le digo, mire mi hermana Susana, mi hermana, ella está totalmente arrepentida por lo que le hizo. Por favor, perdónela. Entonces ya dice algunas palabras a favor. Es como un abogado cuando usted comete un delito allá ante el juez, el abogado lo va a representar y le va a decir cosas que podría demostrar su inocencia. ¿Se dan cuenta de lo que es nuestro Señor Jesús, mis hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que representa o lo que hace nuestro Señor Jesús por nosotros? Él no nada más murió por tus pecados, sino que también resucitó, y además de resucitar ahora está intercediendo por ti, a tu favor, con el Padre. Él le dice no. Por ejemplo, si nosotros cometemos algún pecado, algún delito, mis hermanos, Él intercede por nosotros. No, Padre, no, que tu ira no vaya contra Él, porque
además de eso, como Él Él murió por nosotros, Él es nuestro sacrificio. Y Él dice ahora al Padre, mis hermanos, como intercesor, dice: véame a mí como el sacrificio que yo fui por Él. Porque Él es el Cordero. Él es el Cordero en el Antiguo Testamento sin mancha, totalmente sano, mis hermanos. Completo. Él es. Entonces, cuando nosotros pecamos, mis hermanos, ya como hijos, Él dice: no, que no paga Él lo que Él ha hecho. Míreme a mí, mira mi sacrificio que yo hice por Él. Eso es algo maravilloso. Ahí está intercediendo por nosotros. Entonces, mis hermanos, la intercesión es un ministerio importante de Cristo ascendido. Como lo dije anteriormente, nuestro Señor Jesús no simplemente es como lo pintan otras religiones. Otras religiones lo dejan nada más como un Cristo profeta y ahí nada más, ahí se quedó. Y no, mis hermanos, Cristo por eso es digno de adoración, es digno de exaltación, es digno de entregar nuestras vidas a Él, porque Él Él es más que un mediador, Él es más que un sacrificio, Él es más que se despojó de sí mismo y se hizo hombre para venir a esta tierra, mis hermanos, y murió por nosotros. Es más que eso. Dice que este ministerio este ministerio importante que es la intercesión, dice que es o forma el punto culminante de sus actividades salvadoras. Fíjense, mis hermanos, qué tan importante es esto. Murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió por nosotros y hace intercesión por nosotros. Voy a leer una vez más el versículo donde comenzamos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, fíjese, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, hay algo muy importante aquí que debemos de entender. Con que Jesús está intercediendo por nosotros, eso no es un permiso para que seguimos pecando. No, todo lo contrario. Es algo que nos sostiene de no pecar más. Es algo maravilloso de lo que Cristo hace por nosotros, mis hermanos, si lo vemos de esta manera. Cristo está rogando por mí, está cuidando de mí. La intercesión, entonces, lo voy a repetir, es una acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Ahora la pregunta es: ¿de cuántos males no nos ha librado nuestro Señor Jesús con el Padre? Solamente quizás esta mañana, mis hermanos, hicimos algo indebido. Respondimos mal o vimos algo que no le agrada al Señor, o escuchamos algo o respondimos algo que no le agrada al Señor. En otra versión dice: ¿quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. Mis hermanos, nuestra esperanza no está en un Cristo muerto. Murió, sí murió, pero no sigue muerto, mis hermanos. Ojalá que eso nos hace rema en nuestros corazones, Señor, mis hermanos, para seguir pidiendo más en santidad, consagrándonos más para el Señor. Porque nuestra esperanza no es en un Cristo muerto, sino en uno que vive. Y no simplemente vive, mis hermanos, sino que reina con Dios. Está sentado a la diestra de Dios y está pidiendo por ti. Está rogando por ti.
El sacerdocio de Cristo, mis hermanos, o la intercesión de Cristo es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque Cristo es eterno. La intercesión, mis hermanos, permanece y es para siempre. Es para siempre, mis hermanos. De esto, entonces, debemos nosotros de poder modelar de nuestro Señor Jesús. De interceder por los nuestros, de interceder por nuestros hijos, de interceder por mi esposa. Usted, esposa, intercede por su esposo. No somos perfectos como esposos. Somos pecadores, también fallamos. Pero cuando fallamos, por eso, mis hermanos, somos un cuerpo. Dice también, somos uno nada más. Cuando nosotros llegamos a casarnos, dice que somos uno. La esposa es como ayuda idónea. Entonces, cuando nosotros cometemos o no estamos haciendo nuestra labor, ahí es donde llega el papel de la esposa. El sacerdocio de Cristo es eterno. La intercesión de nuestro Señor es para siempre. Hebreos 7:25 dice de esta manera: yo ruego al Señor, mis hermanos, que podamos entender muy bien esto, porque esto nos va a hacer diferentes, en serio, nos va a ser diferentes a los demás y podemos ayudar a los demás a ser como Cristo. Vamos a ser un ejemplo para los demás, mis hermanos, para ser como Cristo. Hay que reflejar a Cristo en toda nuestra manera de vivir, en nuestro matrimonio, en nuestra soltería, en nuestra juventud, en nuestro, pues ya cuando estamos ancianos también, que Dios se manifieste en nosotros, mis hermanos, que nosotros podemos reflejar a Cristo en nosotros. Hebreos 7:25 dice, no sé si ya llegó ahí. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, mis hermanos. ¿Qué dice? Por lo cual puede también salvar. No te va a salvar por un momento. No te va a salvar por un rato, por unas horas. Es perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí, mis hermanos? Nosotros nos acercamos por medio de él, por su sacrificio. Por medio de él tenemos esa paz ahora con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, mis hermanos. Ya no somos enemigos de Dios. Ya podemos acceder al lugar santísimo, al trono de la gracia, así como lo cantamos hace ratos. Podemos entrar al trono de la gracia y disfrutar, mis hermanos, de esa paz, de esa delicia de estar con Dios. En otra versión dice, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él, ¿por medio de quién? De Jesús, quieren ser amigos de Dios. Fíjese, dice, en la traducción en lenguaje actual dice, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Ahí está nuestro Señor Jesús intercediendo por nosotros. Esto es lo que está desarrollando, o este es el propósito de la vida de nuestro Señor Jesús en el cielo, mis hermanos. Vive para este fin, con el objetivo de interceder por aquellos que han creído en su muerte, por aquellos que han creído en su resurrección, por aquellos que han creído en su ascensión, por aquellos que han creído que ahora Él es el sumo sacerdote, por aquellos que han creído que ahora Él es el intercesor, Él es el que ruega por ti, mis hermanos. Esta obra, mis hermanos, no se puede suspender.
esta obra intercesora, mientras dura el mundo. No, mis hermanos, permanece. Cristo ascendido, Él es que ruega por nosotros. Es una vida, no simplemente es una oración como usted y yo oramos. ¿Cuánto es el tiempo más grande que usted ha estado orando? Vamos a ser buenos con nosotros mismos. 1 hora, un ejemplo. Que 1 hora has permanecido orando. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, no es simplemente una oración, es una vida. Su vida es en oración, su vida es interceder por ti todos los días, las 24 horas del día. Él intercede por ti y por mí, mis hermanos. En el Nuevo Testamento no lo presenta como alguien que suplica ante un padre rogando, llorando, lamentándose, dando gritos. Mis hermanos, recordemos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo pecaba, dice que ellos se rasgaban sus vestiduras y se echaban cenizas sobre sus cabezas y se tiraban en tierra, dice la Biblia. Pero nuestro Señor Jesús, la Biblia no lo representa de esta manera. No está rogando a un padre que no le hace caso. Nosotros, mis hermanos, ¿saben por qué, mis hermanos? A diferencia de nosotros, porque somos pecadores, a diferencia de nosotros, cuando nosotros oramos, si no estamos haciendo bien las cosas como esposos, dice la Biblia, que nuestra oración no sube ni al techo de este edificio. Entonces, nuestro Señor Jesús no está con esa preocupación si el Padre lo va a escuchar o no lo va a escuchar. No, mis hermanos, es todo lo contrario, mis hermanos. Es todo lo contrario. Nuestro sacerdote, rey, está en su trono, mis hermanos. Jesús está en su trono que pide lo que Él desea a su Padre y que el Padre lo está escuchando. Y Él suple las peticiones de su Hijo amado, mis hermanos. Esto es algo maravilloso, mis hermanos. No, nosotros no tenemos esta esperanza a un Cristo. No sé si lo va a escuchar el Padre. No, Él está a la diestra del Padre, mis hermanos, porque Él es sin pecado. ¿No le causa alegría esto, mis hermanos? Que nosotros adoramos a un Cristo resucitado, ascendido al cielo, santo, puro, sin mancha, mis hermanos, y que está a la diestra del Padre. Y no cabe duda, mis hermanos, que ha rogado por ti, ha rogado por mí, ha rogado por todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, ha rogado por ellos. Por ellos es que estamos vivos. Por Él, mis hermanos, por sus oraciones es que el mundo no ha sido destruido. ¿Por qué? Porque no han llegado al arrepentimiento todos los que Dios ha querido que lleguen, mis hermanos. Si usted está aquí en este momento es por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos el día de hoy aquí, mis hermanos, es porque Él ha rogado por nosotros. Él no te ha dejado, no te ha olvidado. Tal vez cuando el Padre ha dicho, mis hermanos, hay un sueño, yo lo voy a compartir generalmente en este momento. Ahorita se me viene en mi mente, mis hermanos. Hay un sueño que yo he tenido 3 veces en mi vida, desde niño, joven y un poquito más, ya a mis 20, más o menos 20 años. Pero de que yo tengo memoria, el primer sueño yo lo tuve como a los 8 años. El segundo sueño lo tuve a los 14, 15 años. Y el tercer sueño lo tuve como a los más o menos 20, entre los 20, 25 más o menos ahí. Y es el mismo sueño, mis hermanos. ¿A qué viene esto? Porque Él intercede por nosotros. Este sueño es el mismo. Uno pregunta, eran 3. Ahí puedo ver que es el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Eran 3 personas sentadas y uno le preguntaba al otro, ya es hora que Él muera.
Y otro le responde, el otro responde, yo no pude ver sus rostros, pero él decía, no, aún todavía no. La segunda vez también, ya es hora, ahora sí ya es hora que él muera. Y la voz que siempre responde, la autoridad que es el Padre, aún todavía no. O tal vez nuestro Señor Jesucristo, no, aún todavía no. Y la tercera vez, mis hermanos, hicieron la misma pregunta, o el que hace la pregunta hizo la misma pregunta, y ahora ya es hora. Y él decía, aún no ha cumplido el propósito por el cual nació. Es algo maravilloso. Ven, entonces, ¿cuántas veces nosotros quizás ya ha llegado la hora, pero nuestro Señor Jesucristo dice, no, aún no, espérate, todavía no, ten misericordia de Él? Este es algo maravilloso, mis hermanos. Perdón que yo les comparte esto, pero es algo que el Espíritu de Dios me trae ahorita en la mente. Y es algo que no se me olvida. Es un sueño que desde pequeño, mis hermanos. Hay un comentarista que dice, ¿cuáles son las peticiones principales de Cristo en su ministerio de intercesor? ¿Cuál creen ustedes que es? Según este comentarista, él sugiere, no está garantizando, no lo está diciendo que ese es. Él como humano, ¿verdad? Él sugiere, ¿verdad? Que dice que es Juan 17. Vamos a ver algunos versículos en Juan 17. Solo algunos versículos, mis hermanos, porque usted puede leer Juan 17 allá en su casa, todo el capítulo. ¿Qué dice ahí en el inicio del capítulo 17? Jesús dice, ora por sus discípulos. Este comentarista se hace esta pregunta, ¿cuáles son las peticiones principales de Cristo en su ministerio de intercesor? Y él dice, yo sugeriría que es Juan 17. Ahí en Juan 17, mis hermanos, dice que Cristo ora por sus discípulos. Él dice, mis hermanos, ahí en el versículo 9, vamos a leer versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Gloria a Dios, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor. Ahí mismo en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por ellos, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay algo muy importante aquí, mis hermanos. Si nos acordamos en el tema anterior que cuando nosotros llevamos un matrimonio que glorifica a Dios, dice que estamos ahí representando la unión de Cristo con la iglesia, ¿sí o no? La relación de Cristo con la iglesia. Ahora aquí, mis hermanos, ahora aquí en este versículo que hemos leído, donde dice, en este versículo, vamos a ver, en el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, fíjese, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis hermanos, es necesario, es importante la unión de la iglesia. Es importante, mis hermanos, que nosotros estemos unidos en Cristo Jesús, que Cristo sea nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, porque de esa manera vamos a pesar de nuestras diferencias. Yo voy a cometer algún error,
tal vez les voy a hablar de una manera no correcta y usted se va a ofender. Pero eso, mis hermanos, que no impide nuestra separación espiritual. ¿Saben por qué? Nuestra unión como iglesia, estar unidos como iglesia, eso, mis hermanos, va a hacer que el mundo crea, ahí dice, que Cristo, a quien nosotros creemos, fue enviado por el Padre y que Él resucitó y que Él murió y resucitó por nosotros. De esa manera, mis hermanos, nuestra unión como iglesia, eso es el mensaje tan importante a la gente del mundo. Porque dice, porque ellos creerán entonces. El mundo creerá que tú me enviaste, pero ¿qué dice primero? Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo va a creer nuestros hijos que nosotros creemos en Cristo Jesús? Es estar unidos, principalmente del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando estamos unidos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros, o sea, viene ahora por añadidura que nosotros vamos a estar unidos como hermanos, uno en Cristo Jesús. Esto es algo maravilloso, mis hermanos. Y sigue, voy a leer en el versículo 22, dice, la gloria que me diste, fíjese, yo les he dado. Nosotros tenemos la gloria de Cristo, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectas, dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Fíjese, la unión de nosotros, mis hermanos, como iglesia, es para que el mundo conozca a Cristo Jesús. Ahí dice, ahí lo dice, mis hermanos, para que sean perfectos, seamos perfectos en unidad, para que en el mundo conozca que tú me enviaste y que yo les he amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, este es algo muy importante. Ya no peleemos entre matrimonio. Esposo ya no pelea con su esposa. Usted, esposa, tampoco ya no pelee con su esposa. O mejor dicho, esposo con su esposa y esposa con su esposo, para no confundirlos. Ya no peleemos entre pareja, mis hermanos. Si alguien quiere pelear, bueno, pelea tú, yo no voy a pelear. Hay que, como yo le dije a una hermana, nosotros como Cristo, mis hermanos, tenemos que ser esa paz. Tenemos que ser ese bálsamo, ese aceite, mis hermanos, que refresca, esa agua, porque quiero pensar que si nosotros somos nacidos de nuevo, en usted dice que fluye ríos de agua viva. Entonces, mis hermanos, cuando alguien quiere pelear, que nosotros seamos esa agua para apagar el fuego. No peleemos. Nuestra unidad en Cristo, nuestra unidad como matrimonio, nuestra unidad como familia, nuestra unidad como iglesia, eso va a hacer que la gente crea que nosotros creemos, y ellos van a decir como en los primeros días, mis hermanos, cuando les llamaron cristianos a los que seguían a Cristo. Allí en Hechos dice, por primera vez les llamaron cristianos. ¿Por qué? Por la unión que ellos tenían, porque ellos manifestaban la unidad en Cristo Jesús. La dignidad de mediador, mis hermanos, es parecido, o mejor dicho, la naturaleza o la función de mediador es parecido al del abogado, que ya lo dije anteriormente. En el griego, la palabra abogado es la palabra paracleto, que es también
el significado para el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y esta palabra paracleto lo podemos encontrar en 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2:1. Ya no se preocupe, mis hermanos. Si usted pecó, ahí dice que tenemos abogado. Nada más que tenemos que confesar nuestros pecados, mis hermanos. 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, ahí está la palabra paracleto. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice después, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es propiciación? Es el sacrificio. Él es el sacrificio. Él es el cordero, mis hermanos. Ahí está la palabra paracleto. Abogado tenemos. Ahí el apóstol Juan no dice, hey, hijitos, siguen pecando, no importa. Ustedes tienen un abogado. No, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Esta palabra paracleto, que significa también consolador, se divide de dos palabras: para, que es junto, y kaleo, que es llamar. Ahí surge el concepto de llamado a estar a nuestro lado. Paracleto, llamado a estar a nuestro lado. O sea, Jesús, mis hermanos, está de su lado, está a favor suyo, no está en contra. Bueno, si alguien no ha nacido de nuevo, si alguien no ha reconocido a Cristo como su Salvador, mis hermanos, usted es enemigo. Entonces Jesús está en contra de usted. Entonces Jesús va a decir, yo a este no lo conozco. Hacedores de maldad. Es importante, mis hermanos, reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Cometemos pecados, sí. Vamos a caer en tentación. Pero tenemos un abogado defensor, mis hermanos. Y ya lo entendimos anteriormente, que el Padre escucha todo lo que Él le dice, porque Él es su Hijo amado, Él es santo. La palabra entonces, mis hermanos, identifica a un intercesor. Fíjese, la palabra paracleto identifica un intercesor, un confortador, un ayudador, un abogado y un consejero. Es la palabra paracleto que se le da a nuestro Señor Jesús como abogado. ¿Qué es nuestro Señor Jesús, mis hermanos? Intercesor, que intercede por ti, ruega por ti, habla por ti. Un confortador que te conforta, un ayudador que te ayuda, un abogado defensor que habla a tu favor, que te defiende, y un consejero que te aconseja qué hacer en días difíciles. ¿Pero por qué? Por medio de la palabra, mis hermanos. En la literatura bíblica, paracleto se dice que es un abogado que acude a la corte en representación de alguien más. Te representa. Un abogado o un paracleto es aquel llamado a ayudar a una persona en dificultades o necesidad para administrar ayuda, proporcionar consejo y protección. Es como un abogado secular.
Cuando un abogado secular primero te escucha, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu caso? Ahora él te aconseja, mira, de esta manera lo vamos a hacer. Mira, esta es la solución a tu problema. Es un consejero también, tú es un consolador también. No, vamos a ganar el caso, no te preocupes. Imagínense, si un abogado terrenal, mis hermanos, hace eso contigo, ¿cuántos delincuentes han ganado la inocencia a pesar de sus delitos? Y cuando ellos tienen un buen abogado, mis hermanos, estudian para que ellos no sean culpables. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, así era la relación del Señor Jesucristo con sus discípulos durante los días en la tierra, mis hermanos, durante su ministerio. ¿Cuál era su relación? Era que Él les ayudaba, que Él los aconsejaba, Él los consolaba cuando ellos tenían alguna necesidad. Él era como un apoyo, Él los aconsejaba, era su protección. Ahora el Cristo ascendido está preocupado también, mis hermanos, con el problema del pecado. O sea, Él intercede por ti, por tus pecados, no por otra cosa. Por los pecados, por las faltas que podíamos nosotros cometer. En calidad de mediador, fíjese, en calidad de mediador, obtiene acceso para nosotros en la presencia de Dios. Mediador. Él entra donde está nuestro Señor, nuestro Padre, a pedir por ti. Él entra como representante. Él tiene acceso. En calidad de intercesor, lleva tus peticiones ante Dios. O sus peticiones a favor de ti, Él los lleva ante el Padre. Ahora, como abogado, hace frente a las acusaciones lanzadas contra nosotros, contra sus hijos. Sabemos que tenemos un acusador, mis hermanos. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios. El acusador, creo que me imagino, me dice, hey, mira, por el quien tú has dado tu vida, mira cómo está. Por el quien tú moriste, por él, mira, con eso te paga. Es como, por ejemplo, a veces nosotros los cristianos, mis hermanos, ay, ¿no que eres cristiano? Pero nosotros, o sea, en vez de ser intercesores de los hermanos, los acusamos, hacemos el papel del enemigo y decimos, ay, ¿no que tú eres cristiano? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Tenemos que tener cuidado cuando nosotros criticamos a un hermano, mis hermanos, cuando cae en alguna tentación o cuando cae algún pecado, mis hermanos. No somos perfectos. Y a veces hacemos el papel de acusador y decimos, ay, ¿dónde está? Tú que andas en la alabanza, tú que predicas. Bueno, si viene del mundo, pues ok, tiene razón en comentar, pero nosotros que ya tenemos el conocimiento de Dios, mis hermanos, cuando alguien comete algún pecado, tenemos que orar por ellos. Para los verdaderos creyentes, mis hermanos, los verdaderos creyentes no tenemos que llevar una vida en pecado, o sea, practicantes del pecado, sino que podríamos caer en una tentación y poder cometer algún pecado, ¿sí o no? Y no quiere decir que lo planificamos, sino que podemos caer en pecado. Voy a leer nada más este versículo en 1 Juan 3:6, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí, mis hermanos, son practicantes de pecados, el que hace una y otra vez. O sea, Dios ya te dijo que no lo hicieras, así como la mujer que llegó, la mujer pecadora, ¿no? Que la encontraron en fornicación. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, ¿te han condenado? No, todos se fueron
Bueno, le dijo Jesús, yo tampoco te condeno. Pero ¿qué le dijo después? Pero ya no peques más. Cambia tu vida. Hemos cometido algún pecado, entonces nosotros ya no debemos de cometer más pecados, mis hermanos. Aquí en Primera de Juan, que hemos leído 2, del 1 al 2, se expresan 3 consideraciones que dan fuerza a su defensa de nuestro Señor Jesús. Busquemos Primera de Juan 2, del 1 al 2. Vamos a ver algo muy importante ahí, mis hermanos, que expresan 3 consideraciones que dan fuerza de nuestro Señor Jesús, de su defensa, de a favor de nosotros. Primero, el Señor está con el Padre, ¿ok? En la presencia de Dios. Segundo, es el justo. Y como tal, hace expiación por otros. Tercero, es la propiciación por nuestros pecados, es decir, un sacrificio que asegura el favor de Dios mediante la expiación de los pecados. Vamos a leer otra vez más. Primera de Juan 2:1 dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él está con el Padre. A Jesucristo el justo, ahí está el justo, sin pecado. Y Él es la propiciación, o sea, Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. En otra versión dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca también, o sea, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ahí está, mis hermanos. Primero, el Señor está con el Padre, en la presencia de Dios. Segundo, es el justo. Y como justo hace expiación por nosotros, o sea, es el sacrificio. Tercero, Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso es, mis hermanos, el Cristo. ¿Cuál es el Cristo? Intercesor, el que intercede por nosotros. Ahora, el Cristo omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que está aquí, está en todas las iglesias donde le adoran el día de hoy, está con el enfermo que está en el hospital pidiendo por una sanación, está en la cárcel con los delincuentes, con aquellos que ya han entregado su vida y han recibido a Él como su único salvador. Está con aquel que tal vez está trabajando en este momento, pero es hijo de Dios. Eso significa omnipresente. Mientras nuestro Señor Jesús se encontraba en la tierra, mis hermanos, Cristo tenía sus límites. No podía estar con todos sus discípulos a la misma vez. No podía estar con Pedro, con Tomás, con Felipe, con todos sus discípulos a la misma vez, cuando Él los mandó a predicar. Pero mediante su ascensión, mis hermanos, cuando Él llegó al cielo y cuando recibió el poder del Padre, ahí se manifestó, mis hermanos, la omnisciencia de nuestro Señor Jesús. Y Él pudo enviar a todos sus discípulos y Él dijo que Él iba a estar con todos ellos. Voy a leer algunos versículos. Dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, dice, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí está representando su omnisciencia, mis hermanos.
Si usted es discípulo de Dios, si usted sale, por ejemplo, vamos a salir a predicar en este momento, un ejemplo, salimos a predicar, usted se va por allá, usted se va de este lado, o no, unos se van al sur, otros al norte, nos vamos a dividir. No podemos decir, es que Jesús va solamente conmigo. No. Jesús va a ir con todos nosotros, mis hermanos. Y podría hacer, por ejemplo, usted, que todos nosotros los que estamos aquí predicamos el evangelio a alguien y lo recibe, y él va a recibir a nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, uno recibe allá, otro, todos distanciados. En este momento, mis hermanos, muchos están siendo nacidos de nuevo. En cualquier rincón del mundo. Tal vez en donde no se habla el idioma español, en otros tipos diferentes lenguas, mis hermanos. El evangelio está siendo predicado y ahí está nuestro Señor Jesús. Ahí está su omnisciencia, omnipresente, eso, el Cristo omnipresente. Ahí se cumple, mis hermanos, donde Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, así es que no se preocupe, mis hermanos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Fíjese, qué tan importante, dice que Él está en medio. Él es el centro de toda adoración, mis hermanos. Yo estoy en medio de ellos. Él es el Cristo omnipresente. Está en todas partes. Hay algunos que creen todavía que solamente que Cristo o Dios habita en los templos, en las iglesias. Y no es así. Él, si tú ya eres hijo de Dios, Él habita en tu corazón. Tú eres el templo del Espíritu de Dios. Y Él está en todas partes. Él te mira. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiere al cielo, ahí estás tú. Si me fuere hasta lo más profundo del Seol o de la tumba o de la oscuridad, allí estás tú. También nuestro Señor Jesús es también recibió la omnipotencia, mis hermanos, que todo lo puede, no hay límites. Él es el Dios todopoderoso. Ese es el Cristo en quien nosotros adoramos. Ese es el Cristo, mis hermanos, que nosotros le cantamos hace ratos. Ese es el Cristo que murió por nosotros. No es un Dios, mis hermanos, que por ejemplo los demás que creen en otros dioses. ¿Qué ha hecho? Pongámonos a pensar, ¿qué ha hecho esos dioses para ellos? Materialmente hablando, tal vez sí, les dan riquezas, o tal vez podrían sanar de alguna enfermedad. Pero ¿qué? Solo ahí. Es un Dios terrenal, mis hermanos. Es un Dios terrenal. Pero nosotros, mis hermanos, nosotros adoramos a un Dios celestial. No es de este mundo. Cristo dijo, yo no soy de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, también les dijo en la oración que leímos en Juan 17 o 27, 17 o 27, ya se me olvidó. Bueno, pero el punto es ese. Él dijo, mis hermanos, que Él rogó por nosotros. Él dijo, están en esta tierra, pero están en este mundo, pero ya no son de este mundo. Ya no somos de este mundo, mis hermanos. ¿Qué podemos entonces concluir? ¿Cuáles son los valores de la ascensión? Ya entendimos, mis hermanos, que entendimos en la ascensión de nuestro Señor Jesús, a partir de que Él dice que las nubes lo cubrieron, y de ahí los discípulos ya no lo pudieron ver. Desde ahí, mis hermanos, fue el Cristo celestial, el Cristo exaltado, el Cristo soberano,
el Cristo que preparó el camino, el Cristo que intercede y el Cristo omnipresente. Entonces, ¿cómo podemos concluir nosotros ahora con la conclusión, con las obras de nuestro Señor Jesús, mis hermanos? Vamos a entrar en la culminación. ¿Cuáles son los valores de la ascensión? ¿Cuáles son los valores prácticos de la doctrina de la ascensión? Vamos a ver 5 puntos muy importantes y con eso terminamos. Al estar conscientes, fíjese mis hermanos, es algo muy importante esto. Al estar conscientes del Cristo ascendido, o sea, que usted tenga ese conocimiento, que usted adora a un Cristo ascendido, a quien usted como creyente espera verlo un día. Que usted como creyente está esperando su venida. Esta declaración constituye una recompensa por la santidad. Eso, mis hermanos, constituye una recompensa por lo cual nosotros debemos insistir, nosotros debemos persistir en la santidad, en la consagración de su vida, mis hermanos. Colosenses 3, 1 al 4 dice: con esto, mis hermanos, con esto en mente, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, nos debe apartar cada día más del pecado. Colosenses 3, 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, mis hermanos, usted que ya cree en un Dios que ascendió a los cielos, su fe, su vista, todo debe ser hacia allá arriba, no en lo terrenal. Mis hermanos, nuestra ayuda viene de allá arriba. Entonces, nuestra atracción, mis hermanos, ya no debe ser lo terrenal, cosas terrenales, cosas pasajeras, debe ser celestial. Ese es lo punto número 1. Punto número 2. El conocimiento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo constituye a darte un concepto o una idea de lo que es la iglesia. ¿Qué representa la iglesia? ¿Qué es usted para Cristo como iglesia? La creencia en Cristo, meramente humana, mis hermanos. O sea, si usted cree en un Cristo profeta nada más, en su humanidad nada más, mis hermanos, eso nos hace un grupo de personas humanistas, que estamos reunidos aquí nada más por ser una organización. Tal vez podríamos ser una organización de beneficio, que no es nada malo. Podemos ser un grupo de personas que ayuda a los pobres. Podemos ser un grupo de personas que, pues, por ejemplo, hay un grupo de personas que cuando hemos salido a predicar con el hermano Alejandro, que lamentablemente él se fue para preguntarle cómo se llaman ese grupo. Es un grupo de personas de tez morena, que ellos después de la violencia que se armó aquí hace, ¿cuánto? ¿2 años? ¿3 años? Más o menos aquí. Ellos hicieron un grupo de personas, de puros hombres, que ellos están a favor de la paz. O sea, cuando ven a una persona de su misma raza haciendo lo malo, ellos a fuerza
o a violencia, no sé, ellos le dicen, hey, no puedes hacer eso aquí. Entonces ellos están en diferentes lugares, mis hermanos, como apaciguando a su misma gente, ¿no? Para que no hagan lo malo. Bueno, está bien, ¿a poco no está bien lo que están haciendo? O sea, sí está bien, a favor de la humanidad, a favor del hombre. Por ejemplo, el gobierno, un ejemplo. El gobierno, cuando ya ellos firman la paz con otro que tienen guerra, ¿a poco no está bien lo que están haciendo? Eso está bien. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, por ejemplo, las otras religiones que creen en un profeta o en Cristo profeta, pero ya no creen que Él resucitó, que ya no creen que Él pues ascendió al cielo y no creen que Él es un Dios, es simplemente una iglesia muerta. No tiene vida, no tiene poder, ellos no tienen un poder sobrenatural. Así son todas las organizaciones y grupos. Entonces, mis hermanos, con nosotros, si nos quedamos con el Cristo que fue hombre y murió y todo eso, y es profeta y todo eso, nosotros venimos a ser una iglesia muerta. No tenemos un poder sobrenatural porque no creemos en el Cristo ascendido. No creemos en el Cristo celestial. Y entonces, mis hermanos, venimos a ser una iglesia sin vida. Nuestras oraciones no producen absolutamente nada. Nuestra vida, mis hermanos, no hay un cambio en nuestra vida. Es más, no tenemos una vida espiritual. No somos nacidos de nuevo. No tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Es un grave peligro, mis hermanos. En cambio, al tener en mente o tener ese conocimiento de que creemos y hemos puesto nuestra fe en ese Cristo ascendido que está a la diestra del Padre, rogando por ti, mis hermanos, intercediendo por ti, velando por ti, esto dará un resultado, mis hermanos, sobrenatural. O dará un resultado, mis hermanos, que es celestial divinamente. Y eso, mis hermanos, eso hace la diferencia entre usted y otros que están quizás en este momento también escuchando una prédica, una enseñanza en este momento en cualquier lugar, en cualquier iglesia. Pero si ellos no tienen ese conocimiento del Cristo, de la función o de las obras de nuestro Señor Jesucristo ascendido, mis hermanos, no tienen ese poder sobrenatural. Y esto me da miedo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque acuérdense que Cristo dice que nosotros iremos y oraremos y sanaremos enfermos y expulsaremos demonios. Hay que, mis hermanos, hay que arreglar nuestra vida cristiana para que esto suceda. Para que aquí, mis hermanos, como hablamos los líderes anteriormente o los servidores anteriormente, la palabra líder como que no me gusta muy bien, los servidores que hablamos anteriormente, mis hermanos, que seamos una iglesia viva. Que no seamos una iglesia que dice, no, pues aquí, como el rey David, cuando él quiso llevar el tabernáculo a su manera, dice que se murió alguien. En cambio, cuando él le preguntó a Dios cómo era la manera correcta de llevar el tabernáculo, todos fue diferente. Hubo vida, no hubo muerte. Eso va a ser la diferencia entre nosotros. Tercer punto, el tener conciencia de Cristo ascendido producirá ver realmente al mundo tal como es y las cosas que hay en el mundo. Vivimos en un mundo lleno de maldad.
Y vamos a ver al mundo tal como es, mis hermanos, que se está ahora sí que echando a perder todo. La Biblia dice que el mundo mismo, el mundo gime, mis hermanos, para que ya Dios restaure absolutamente todo. Por el pecado del hombre también el mundo sufrió esa imperfección. Dicen los expertos en la Biblia, mis hermanos, que antes, en los primeros días, todo era, verde, mis hermanos. Dice que no estaban los desiertos. Todos los árboles daban fruto. Era totalmente perfecto. Pero a través de los años, la imperfección, porque recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dijo Dios? Maldito será la tierra por tu culpa, producirá espinos. Mis hermanos, al tener conciencia de Cristo ascendido, vamos a ver el mundo tal como es, un mundo de perdición, un mundo de pecado, un mundo que así como dice Pablo a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar a trabajar por lo eterno, no por lo, como dice Jesús, no por lo que el orín lo corrompe. Nos damos cuenta, mis hermanos, con todo lo que vemos a nuestro alrededor. Antes yo era niño, ahora mire, ya en unos cuantos años ya voy a ser ancianito, voy a andar con un bastón. Es la realidad de la vida, ¿sí o no? Un carro que usted compró de último modelo, 0 millas, ¿hace cuántos años? ¿Y ahora cómo está? Todo viejito. Así es la vida terrenal, mis hermanos. Número 4, fe en el Cristo ascendido inspirará un sentido profundo de responsabilidad personal para cada uno de los que tienen este conocimiento, mis hermanos. La creencia en el Cristo ascendido lleva consigo el conocimiento de que tendremos que rendirle cuenta algún día. Aquel que está sentado a la diestra del Padre, mis hermanos, usted y yo vamos a tener que rendirle cuentas. Hijos o no hijos, usted se va a sentar así en el trono y va a ser llamado. A ver, va a ser llamado por su nombre. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Eso lo podemos ver en Romanos 14, 7 al 9. Usted busque 2 Corintios 5, 9 al 10. Voy a leer Romanos para ir avanzando y terminar. Romanos 14, 7 al 9. Usted busque 2 Corintios 5, 9 al 10. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Aquí está hablando para los ya nacidos de nuevo. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Usted le tiene miedo a morir todavía? ¿O no? Yo sinceramente, mis hermanos, no tengo miedo a morir. 2 Corintios 5:9, y con esto vamos a terminar. 5:9 al 10. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
la ascensión de Cristo, mis hermanos, en mente, tener en mente eso, que algún día usted le va a entregar cuentas. Y por último, número 5, con la fe en el Cristo ascendido, está relacionada la gloriosa y bendita esperanza de su venida, que un día vendrá en gloria y en las nubes, mis hermanos. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto, mis hermanos, es algo maravilloso, es algo que nos ayuda a tener fe en nuestro Señor Jesús ascendido. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Gracias, Señor mi Dios, por este conocimiento que tú nos das, Padre Todopoderoso, que tú no te quedaste en la tumba, Señor. Tú no te quedaste en la tumba ahí para siempre, Señor mi Dios. Todos aquellos profetas, desde Adán, ellos fueron sepultados. Y todos los demás profetas que vinieron después de ellos, Señor mi Dios, Abraham, Jacob, Isaac, el rey David, todos ellos, Señor, fueron sepultados. Sus cuerpos ahí se quedaron para siempre, Señor. Pero más tú, Señor Jesús, tú también moriste por nuestros pecados, Señor. Moriste, diste tu cuerpo como sacrificio para nuestros pecados. Pero, Señor mi Dios, tú resucitaste, Señor Jesús, y ascendiste al cielo. Y nos diste tu Santo Espíritu para habitar en nosotros. Y ahora nosotros somos tus hijos amados, Señor, en Cristo Jesús. Somos tus hijos, Padre Todopoderoso. Y algún día, Señor, vendrás por nosotros y estaremos contigo, porque tú te has ido para preparar lugar para nosotros donde moraremos. Y no vamos a morar por unos cuantos años, así como nosotros, Señor mi Dios, así como nosotros que somos extranjeros en este país, nacimos en otro país, Señor, y pues por necesidad venimos a este lugar, Señor, y pues no sé por cuánto tiempo vamos a estar en este lugar, el tiempo que tú nos permites, pero allá en la morada que tú has hecho por tus hijos para nosotros, vamos a estar para siempre, Señor, una vida eterna contigo, Señor Jesús. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor. Ayúdame a andar en santidad, Señor, porque sé ahora que tú ruegas por mí, tú estás abogando por mí, tú estás allá en el cielo, Señor. Dios Padre Todopoderoso, gracias, Señor, por tu Hijo, Señor Jesús. Te agradecemos, bendecimos tu nombre, honramos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te alabamos, Padre. Gracias, honra y gloria para ti, Señor. Gracias, Señor mi Dios, por tu bendita palabra, Señor. Amén y amén.